estrellas caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Poesía a la calle es un programa que se dedica a difundir a poetas de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Estamos con Sergio Minore, más conocido como Jito Minore, que nació acá en Ciudad de Buenos Aires en 1976. Contanos, Jito, cómo nació esto de escribir poesía. Mira, yo empecé a escribir poesía más o menos a los 14 años. En realidad, ya de chico me gustaban los libros, me gustaban las revistas. Hacía una especie de revistita en mi casa que la leían mis primos, mi hermana. Y bueno, y más que nada empecé con la poesía a partir de empezar con las canciones. Bueno, yo a los 12, 13 años empecé a tener ganas de tocar la guitarra. Y bueno, empecé a estudiar guitarra y quería formar mi grupo. En ese momento era muy fanático de Soda Stereo. Y bueno, yo quería hacer, Gustavo Cerati en ese momento, ¿no? Escribir mis canciones, tocar la guitarra, cantarlas. Bueno, en ese momento empecé a escribir canciones. Al poco tiempo me empezó a gustar el heavy metal, así que bueno, como que empecé a cambiar más el estilo de escritura, ¿no? A tener más que nada un estilo más enraizado con lo social, con la crítica. Que yo cuando tenía ya 16 años por ahí, entonces empecé a escribir mucho más de lo que escribía antes, quizás escribí algunas canciones, como te decía, más al estilo Soda Stereo, ¿no? Quizás eran palabras que hacían sonido con la consonancia del sonido, ¿no? Y bueno, ya empecé a escribir más letras con un contenido más contundente, ¿no? Tratando de ponerle un poco más de énfasis a determinados temas. Ahí ya empecé a escuchar a Hermética, a Tren Loco, bueno, a grupos de afuera como Iron Maiden y demás. Entonces bueno, yo como que quería tener entonces lo que escribía se me empezaba a ir de la música, de esa música que estaba haciendo. En ese momento era heavy metal, pero hacía las letras se me hacían más largas, o se me hacían más cortas, empezaban a tener una lógica propia, digamos, ¿no? Que ya no tenían que ver como esto que te decía, de hacerle el juego al sonido, sino que ya tenían su propio sonido y tenían su propia lógica. Y bueno, de ahí empecé a tener algunos poemas que eran aquello que no era canción, ¿no? O sea, todo aquello que no era canción ya empezaba a entrar en el cuadernito de poemas. Y a partir de ahí es como que traté de seguir experimentando con esto que escribía. Y bueno, a los 19 años, a los 18 ya empecé a publicar en algunos medios del barrio. Yo vivía en Liniers en esa época. Mi primer poema lo publiqué, hace 20 años, en septiembre del 94, en un periódico que se llamaba El Duende del Barrio, que era un periódico muy, muy importante ahí de Liniers y Mataderos. También escribí para Cosas del Barrio, que era de Liniers. En esa época habían salido varios medios barriales, empezaba a haber toda una explosión de los medios barriales. Por un lado, porque tenía que ver con una situación social muy específica, que era la situación del neoliberalismo, de cuando cierran las fábricas y demás. Mucha gente que antes trabajaba en alguna fábrica o en el gobierno, en algún lado, toda esta gente que empezaba a estar desempleada, se ponía obviamente un kiosco, un parripollo, empezaba a pulular las remiserías. Entonces mucha gente tenía que darle publicidad a eso. Entonces aparecieron muchísimos medios barriales en ese momento que en cierta manera contuvieron, ¿no? Esos inicios de emprendimientos de gente que hasta hacía poco tiempo había sido empleada en otro tipo de trabajo. Entre ellos tuvieron muchos los humanistas, por ejemplo. Había muchas revistas humanistas en Liniers. Y
tenían como un decálogo del buen, de por qué comprarle al comercio de barrio y no al supermercado. También estaba la competencia con el supermercado. Bueno, en todas esas revistas que empezaban a salir yo empezaba a publicar, a todos les ofrecía poesía porque generalmente no tenían, y bueno, entonces me empezaron a publicar bastantes medios, digamos, de Liniers, Matadero, Floresta, Loma del Mirador, de la zona. Y bueno, en el 95 saqué mi primer libro que se llamó Emociones Alternas, con muchos de los poemas que ya había publicado en los periódicos. Y decime, ¿te acordás de cuál fue el primer poema? Primer poema que escribí, yo iba a un colegio católico, así que escribí algo que me lo mostró mi mamá, que creo que era hacia la Virgen, una cosa así, no sé, una cosa, tendría 8 años, no sé. Creo que a mi madre también le hice algo en ese momento. Y después escribí canciones. Había una que se llama Fiesta en el Cementerio, se llama la primera canción que hice. Tenía 13 años y eran unos muertos que salían y hacían una fiesta en el cementerio. Pero no era un poema, era una canción. Y de esas poesías de ese entonces a tu escritura actual, vos ¿qué ves, ¿no? ¿Cómo ha cambiado o seguís teniendo los mismos ejes? Bueno, a lo largo de que publiqué el libro hace 20 años y que empecé, como te decía, desde los 8 años hace 30. O sea que sí, fueron cambiando, hubieron un montón de... en algún momento, como te decía, me interesaba más escribir canciones, después bueno, cuando tenía 20 años estaba más... era más tipo de denuncia la poesía que hacía, una poesía que tenía que ver, de hecho había sacado un libro llamado 90s, un momento de poesía que tenía que ver con todo esto, ¿no? Como una crítica, una ironía hacia el menemato, hacia lo poco que entendía un pibe de 20 años acerca de lo que era ese momento que ahora le podemos decir neoliberalismo salvaje y demás, pero antes, bueno, qué sé yo, era el día a día, ¿no? Yo tenía un poema que se llamaba Al margen del progreso, donde tenía que ver con esto de sentirse joven y excluido, ¿no? De como que había, no sé, los grandes edificios, como que había una crítica al consumo, y donde, bueno, uno que escribía poesía, que yo estaba medio al margen del progreso, o el mismo poema 90, bueno, varios poemas que tenían que ver con la crítica social, con cierta postura ideológica más radical que tenía que hacer en ese momento. No sé si más radical, ¿no? Porque uno se va radicalizando a medida que se va haciendo más viejo. Como que al principio se enamora y parece que es más fuerte, pero después como que a medida que va pasando el tiempo y profundiza, va volviendo más radical. Después, qué sé yo, escribí mucha más poesía de amor en algún momento, o más metafísica. Yo creo que por ahora estoy por ese lado, por un lado más metafísico, por un lado también en la cuestión de la poesía. No sé, nunca sé bien definir mi poesía, es lo que más me cuesta. Las demás cosas sí te puedo decir, como un tipo de cuento, cuando hago una novela o alguna cosa así, pero la poesía es como, creo que no la sé definir mucho. Pero si tuvieras que, de lo publicado hasta ahora, ¿cuántos libros en total de poesía tenés publicados? De poesía creo que 10 libros. Bastante. Sí. Si tuvieras que hacer un análisis, ¿no? Y dijeras hoy, bueno, yo capaz esto no lo hubiera publicado o me faltó, ¿haces esos análisis a veces? Y a veces me pongo a pensar, sí, digo, qué sé yo, como que si miro todos los libros, digamos, del primero al último, y obviamente que digo, sí, los 3-4 primeros libros, qué sé yo, no son ningún gran aporte a nada, o sea, además no sé si tampoco, pero los primeros 3 seguro que no. Pero yo sí lo analizo en este sentido, que para mí los primeros libros fueron los que me llevaron a poder iniciar la carrera y poder estar, digamos, en carrera, ¿no? En el sentido de la palabra carrera, de estar corriendo en esto. Porque quizás si no los hubiese hecho, o sea, si yo lo veo estilísticamente, sí, son poemas de un pibe de 17 años. O sea, así, como no quieras entender. Pero después digo, bueno, gracias a ese primer libro que yo lo saqué, me dio confianza en que yo los editaba de manera independiente en ese momento. Ahora también, pero en ese momento más, porque era totalmente nuevo. Pero a mí en ese momento me dio mucho empuje el hecho de tener el libro, salir y venderlo a los vecinos, venderlos, qué sé yo, por la calle, venderlo en el shopping del Liniers, venderlo en la playa, cuando me iba a la playa, en las plazas. Y la misma gente que me lo iba comprando, me iba
leyendo y que, qué sé yo, me hacía alguna crítica o me daba aliento, es como que me ayudó a sacar el segundo libro, que quizá tampoco es bueno estilísticamente, pero bueno, seguí sacándolo y llevándolo y hacía el tercero y el cuarto, entonces como que eso me ayudó a crecer y aparte a sentirlo que de alguna manera es una obra colectiva, ¿no? O sea, de alguna forma, o sea, todos aquellos que estuvieron en ese momento, yo estoy recontra agradecido, ellos me hicieron autor, porque quizás si yo me hubiese quedado y no lo hubiese hecho, hubiese esperado tener la palabra justa, no sé, quizás en algún momento del camino me hubiese salido del camino, ¿no? Y no hubiese quedado nada, no hubiese salido nada. O quizás sí, no sé, qué sé yo. Entonces, en ese sentido está la crítica de decir... Lo tuyo es más de salir y considerás como que el poeta, o vos como poeta, tenés que sacar a la luz, ¿no? Claro. Hay muchos poetas que capaz consideran que no, que uno tiene que trabajar muchísimo a los libros antes de llegar a la publicación. Sí. Y bueno, vos es lo más espontáneo y el hecho de llegar a la gente, ¿no? Bueno, ahí es cuando cambia, porque yo los primeros libros, como te digo, en 2 años saqué 4 libros, los primeros, así como sin corregir, sin nada. Y después los otros libros tuvieron un proceso re largo de salida. O sea, es donde hago el corte. Y ahora sí está todo este proceso de la búsqueda, más de buscar algo más trabajado, más elaborado. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Destinamos a alimentar las bocas de este sueño, entregando las noches, los días y los mediodías a la noble causa de arremangarse el alma para meter los brazos en la bosta cotidiana y así sacar algún que otro tesoro escondido entre tanto espanto. No nos asustaron el hambre ni el cansancio, ni el desánimo, ni la mirada réproba de quienes nos señalaban con el dedo por no decidirnos a ser conformes, infelices y ya. Nos iluminó la sonrisa, una estrella de la que no teníamos ni idea de su existencia, pero que estaba. Insistimos, persistimos, insistimos. Por eso tampoco nos amedrentó el temor que nos impusieron, la paliza que nos prometieron, ni el bozal con el que intentaron acallar todas las bocas, todas, de nuestra idiosincrasia plural. Fuimos felices por el simple hecho de madrugar y prepararnos valientes para la batalla diaria, sin más armas que la flor de nuestra juventud entregada. La vida entera y la de los nuestros, convencidos, dedicamos a encontrarnos en aquellos que aún mañana, seguramente vivos, más allá de esta vida, seguiremos soñando. Y vos con un poema, ¿cuánto lo trabajás? ¿Podés llegar a trabajar un poema, no sé, ponerle 10 años? Lo que me termina pasando muchas veces sí, puede estar en la cabeza dando vuelta y nunca escribirse, y en algún momento se escribe. O puede ser que el mismo poema se va corrigiendo en varias ocasiones, o se redescubre. A veces hay poemas que están en una bolsa. Bueno, hace poquito yo participé de una antología bastante particular, que digo bastante particular porque no es, generalmente las antologías pone 2, 3 poemas. Una antología donde somos 7 autores nada más, de distintos lugares de Latinoamérica, salió en México, se llama Poetas Invisibles. Y que fue bueno, lo último que publiqué, pero fue también, me dijeron, necesitamos que mandes 15 poemas inéditos, que no hayan salido en ningún lado, ni en internet, y empecé a buscar en bolsas, encontrar varios poemas que tenía dando vuelta, y bueno, como que entre ellos los vi, les hice una corrección y demás. Sí, pero poemas, qué sé yo, hace 15 años atrás, de 10 años atrás, de 2 años atrás, algunos de ahora, la semana pasada. Entonces, hay un poco de todo, ¿no? Lo que sí me pasó de tener en la cabeza mucho tiempo las historias, poner algún cuento o mismo la única novela que escribí. La tuve en la cabeza y dándole vueltas durante 10 años, más o menos desde el 2003, la terminé escribiendo en el 2012. No, 2013, perdón, 10 años.
Claro, trabajaste mucho. Como que la iba claro. pensando, como que nunca me daba el tiempo para escribirla. Y al final sí, la terminé escribiendo digamos, en un tiempo. O mismo el libro de Tren Loco. El libro de Tren Loco que yo hice, en realidad la investigación se hizo en un año y la escritura después fue un mes. Pero antes de ese año, yo lo veníamos hablando con Gustavo Sadal, el de Agita Tren Loco, y desde los años 90 veníamos dando vuelta con eso. Y mismo yo tenía un volante, cuando ellos tenían 2 discos nada más, diciendo cómo quería hacer el libro, era una biografía de ellos. Como que había soñado hacer eso, que quería hacer un libro que tenga tales características y así, pero bueno, en ese momento obviamente no era el momento. Y pasaron 10 años más o menos y salió. Si yo vengo en este momento y te digo, mira, acá tenés una hoja en blanco, ojito, escribime un poema, ¿qué resultaría de eso? El proceso de producción de un poema es bastante raro, digamos. Por eso es medio raro también programarse para hacer un libro y demás. Quizás con lo que tiene que ver con el cuento, con la novela, uno lo puede llegar a organizar más, decir, bueno, que yo voy a escribir una novela, tiene 30 capítulos, voy a escribir un capítulo por día durante 30 días o 45 días y más o menos lo vas armando. En cambio la poesía puede ser que me ha pasado estar 3-4 años sin escribir nada y de repente esta cuestión de la inspiración que a algunos le dicen y que te empieza a brotar una búsqueda, una sensación, una necesidad de escribir algo que a veces también me pasa el proceso inverso, es decir, ¿cómo escribí esto? ¿Por qué me llevó a hacer esto? O sea, como que tiene como cierto toque mágico. O sea, la poesía para mí me sigue enamorando, pues me sigue teniendo ese toque mágico de lo que a veces llaman bien o mal inspiración. Eso de poder sentirte que tu cuerpo en ese momento, en ese instante muy microscópico, no es tuyo. Como que está usado por otra entidad, por decirlo de alguna manera. Y después de escribirlo, ¿no? O de tener el libro así en papel, decir, bueno, escribí todos estos poemas, ¿qué sensación te da? Y es raro, bueno, algunos te dan una sensación de placer, decir que bueno, qué sé yo, que está esto, y otros que decís, bueno, vamos a meterlo en una bolsa. Esto no. Pero, o lo tiro directamente. Claro. De cuando ya está publicado, mira, a mí lo que me pasa cuando apenas publico un libro, no lo leo más. Es como que, porque muchas veces me pasa que lo leí muchas veces antes de, como digamos, dar una forma. Después en el proceso de tener la forma hecha, hasta editarlo, generalmente lo lees 4 o 5 veces en todas las correcciones de prueba leer y demás. Entonces cuando está el libro no lo leo. No lo leo aparte por miedo de que tenga errores. Porque si tiene errores como que me agarra la locura. Generalmente viene alguno y me dice, che, ¿no te diste cuenta que en la página 1 tiene, mirá, la 1? ¿Te querés matar? Claro, pero que sea otro el que se dé cuenta. Pero no lo leo más. Generalmente o pasa mucho tiempo, donde bueno, ahí sí lo leo. O bueno, esta cosa de leerlo en vivo ya sé que bueno, lo lees desde el libro. Y el tema del poeta con su relación con el lector, ¿qué análisis haces? Por ejemplo, de los encuentros de poesía, ¿no? Cuando organizás, vos tenés un centro cultural donde estás organizando ciclos. ¿Cómo se llama tu ciclo? El ciclo mío se llama Poesía bajo la autopista y bueno, hace, digamos, honor al espacio geográfico en el que está enclavado, porque es un centro cultural que se llama La Imaginería, que está debajo de la autopista, el 25 de mayo, en la calle 33 Oriental, entre Cochabamba y Constitución. Bueno, ahí está este ciclo que hace ya 3 años que está existiendo. A mí lo que me provoca hacer el ciclo, y lo que siento es que siempre lo digo, que me trae. Yo cuando era chico, que tenía, no sé, 18, 19 años, o sea, en mi casa no habían libros. Entonces, todos los libros que tuve medio que me los compré yo, o me los conseguí de alguna manera. Y yo era muy ávido cuando conocí el Parque Rivadavia, de ir al Parque Rivadavia, habían varios puestos, y entre ellos de conseguir, había uno que salían 30 centavos los libros, revistas, que yo. Y muchas veces en esos puestos de 30 centavos, lo que más había eran libros de poesía. Como, bueno, volviendo a lo que habíamos dicho antes, no sé, esta cuestión de la ilógica del mercado. Así que bueno, libros de gente totalmente desconocida que terminaban ahí. Y yo me los apropicaba todos, o sea, me iba con 2 pesos y me compraba 6, 7 libros. Y yo llegaba y me los deglutí esos libros.
O sea, yo me acuerdo en algún momento doné más de 2 cajas de libros llenas de libros de poesía que eran todos esos que había leído. Que ahora me quiero matar porque me gustaría tenerlos en la biblioteca nuestra, pero bueno, no importa. Y a mí me generaba mucho placer porque, claro, yo quería conocer poesía, en el colegio no se habían dado, qué sé yo, muy poco y nada, qué sé yo, no estudiaba en ese momento, había dejado cuando terminé la secundaria y demás. Entonces, bueno, yo leía mucho eso y a mí me generaba mucho placer. Y me pasa que con el ciclo, me pasa eso, de poder conocer muchísimos poetas de un saque, es como leer muchos libros, ¿no? Bueno, el poeta está inserto en la sociedad, o sea, y le interviene, ya de por sí por el simple hecho de existir en la sociedad y interviene. Está bueno cuando desde su poesía puede generar también cosas y que no sea algo de que, bueno, como que es un ser excelso, como que la poesía sea, digamos, un lujo privado para ciertos momentos, sino que está bueno que la poesía esté, si uno vive siempre siendo poeta, está bueno que siempre esté la poesía en todas sus acciones. Y está bueno esto de intervenir también, ¿no? En la sociedad, como decir, bueno, hacer eventos que yo en la calle, salir, no sé, publicar los libros, es una forma también de intervenir, por escribir y quedarse con lo que uno escribe en su, qué sé yo, en su intimidad, es como también una cosa medio, está bueno, puede ser que bueno, no esté producido todavía el momento, pero como que si sos poeta está bueno que mostrarlo, o sea, digamos, salir del closet y mostrarle al mundo que sos poeta y bueno, que te acepten como sos y hacer lo que uno hace, llevarlo a la vida, porque mucha gente tiene la idea de que la poesía es algo, qué sé yo, que está ahí escondido, que es algo de Romeo y Julieta, que yo, del siglo XVII, andás a ver de cuándo, y bueno, poetas son gente que estamos en la calle, que intervenimos en la calle desde nuestra manera particular de ver el mundo. Vos hiciste ciclos en la calle. Sí, hicimos el de Poesía bajo el obelisco un par de veces. Hicimos uno que se llamó Poesía bajo Boedo, que fue también todo un recorrido histórico y poético por el barrio de Boedo, que este año lo vamos a repetir con un par de estaciones más. Digo estaciones porque es como el recorrido son distintos puntos donde, bueno, sí o arbitrariamente hubieron algún poeta de Boedo. Y bueno, para este año le vamos a sumar 5 poetas más a los que ya teníamos. No sé cómo, para redondear más la historia. ¿Y cómo reacciona la gente cuando haces estos eventos? Y generalmente se queda, algunos se enganchan en el momento, otros miran, no saben, ellos, si sos evangelista, policía, como que dicen, ¿qué hacen? Caminando con una mancuerna por la calle, leyendo poesía, ¿viste? Como, qué sé yo. Pero se intervienen todos, intervienen los evangelistas, intervienen los testigos de Jehová, intervienen los otros, los Jave Krishna, porque no intervienen los poetas que estamos más locos que todos esos. Tal cual. Y decime, ¿la gente suele ir a los encuentros de poetas o van solo poetas? No, mira, lo que más van son poetas, pero la gente viene también, si uno los invita, viene, y generalmente la gente se copa y depende de donde lo hagas, ¿no? Pero mucha gente se suma cuando es abierto más, porque se suma la gente que pasa, ¿no? Ve algo y se suma. Y en los encuentros también, porque a veces van. Depende, hay lugares donde se pone de moda y va un montón de gente. En otros no tanto. Bueno, ¿vos qué es lo que ves como que haría falta? Y bueno, tal vez un poco más de difusión de parte de los grandes medios, pero bueno, pero volviendo a lo que te decía antes, o sea, el mercado tiene una lógica, ¿no? Que tiene que ver con vender determinados tipos de productos. El mercado capitalista tiene esa lógica y así cierra. Bueno, dentro de esa lógica, eso sirve, se inserta y te lo pueden llegar a promocionar y digamos, y esa es la literatura que quieren. La poesía va por otro lado, tiene otra lógica. Yo siempre digo la ilógica del mercado. Mientras el mercado te saca libros así de gordos, nosotros sacamos libritos de 5 hojas, finitos, cosido a mano a veces, qué sé yo, de cualquier formato, algo que no. Y bueno, nos tienen un poco como que estamos locos, bueno, un poco estamos, y el que se quiera sumar, se sume, lo puede. Nos encuentran en todos lados, estamos por todos lados, y bueno. Bueno, está abierta la propuesta de Hito Minore, que todo el mundo se incorpore, que hay que sacar la poesía a la calle. Te agradecemos mucho, Hito. Las puertas están abiertas y bueno, y siempre hay un lugar, ¿no? Para que quiere hacer las cosas que le gustan.
como dice la canción de Bochi, vengan todos, acá hay un lugar. Muchas gracias. Las elegías caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Sus poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Pareciera ser una lucha contra la corriente.